Nuevamente les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a seguir en este tema en el cual hemos estado desglosando y gozándonos, ¿verdad? Hemos desglosado y por eso hemos ido despacio y no hemos tratado de ir a la carrera para que podamos entender, para que podamos retener, repetir y recibir, ¿verdad? Con la palabra, para que nuestros corazones sean gozosos y no solamente pasar, ¿verdad? Sino sobre todo entender la palabra y los misterios y lo que Dios quiere que para que nosotros tengamos una vida espiritual, ¿verdad? Abundante. En este tema, ¿verdad? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, ¿verdad? Hemos hablado de que por medio de la fe, de Espíritu Santo, tenemos una medida buena, apretada, remecida, ¿verdad? Rebosante, hablando del reino, hablando de que no hemos carecido acceso y vamos a continuar con esto y vamos rápidamente porque quiero, ¿verdad? Continuar y para no hacer una introducción larga porque también tenemos versículos y material que también poner, ¿verdad? Vamos a rápidamente solo a comenzar con el mismo versículo que tocamos, solo para poder introducir un poquito más acerca de la palabra simiente, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender y comprender qué es la palabra simiente, qué realmente, ¿verdad? Significa eso. Vamos a Génesis 1:11 al 12. 1:11 y 12, mejor dicho, ¿verdad? Dice, después dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Asimismo, nosotros terminamos, ¿verdad?, con este versículo, el segmento anterior, porque acá nos está diciendo Génesis, nos está introduciendo un concepto, ¿verdad?, igual de cómo Dios trabaja. Y Dios mismo dijo, produzca la hierba y, ¿verdad?, semilla. Y estamos desglosando esa palabra semilla que da fruto, porque la semilla está en el fruto, ¿verdad? La semilla es un género que tiene el fruto en sí mismo, ¿verdad? Estábamos hablando de eso, que el fruto es un organismo vivo que contiene la semilla, ¿verdad? La semilla tiene la vida y la vida lógicamente produce algo y produce fruto. Entonces el Espíritu Santo que está en nosotros como semilla, como simiente, produce, ¿verdad? Y no es a capacidad de nosotros, sino a capacidad del Espíritu Santo mismo. Entonces, de acuerdo, perdón, al género que está en la semilla, y dice, y da fruto según el género, que la semilla esté en él, ¿verdad? En él. Entonces, Dios ha plantado una semilla, plantó simiente en nosotros, ha plantado a sí mismo y de acuerdo a la semilla que está en nosotros, va a producir. Entonces, vamos a desglosar un poquito qué quiere decir esto que es el concepto de semilla, el concepto de simiente, para que podamos entender realmente cómo funcionan los asuntos espirituales y lo que está hablando Génesis. Vamos a desglosar un poquito esto para un mejor entendimiento, ¿verdad? Simiente, de acuerdo a Génesis 1:11, como lo hemos leído, la simiente, como el mismo Génesis estaba desglosando, es la semilla, ¿verdad? En Pedro dice que nosotros tenemos una simiente que nacimos, o mejor dicho, que renacimos de una simiente incorruptible. Nacimos de una simiente incorruptible que no se marchita, que no se desgasta, que no es que hoy es más poderosa que mañana, que no quiere decir que hoy va a hacer más frutos que mañana. Es una semilla que constantemente produce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra dice eso, que nosotros tenemos una simiente, renacimos de una simiente incorruptible, que no se corrompe. Eso quiere decir que no se contamina, inmarcesible, inmarchitada, ¿verdad? Todas estas versiones hablan de lo mismo de Pedro, que tenemos esa semilla que por nada del mundo realmente se marchita, se contamina. Tenemos esa semilla que siempre produce.
Y la misma palabra lo dice y lo explica y lo rectifica, pero muchas veces nosotros pensamos que nosotros mismos nosotros nos limitamos con esas creencias que nos han limitado, que pensamos que Dios puede tener un problema en transformarnos, ¿verdad? Pero es porque nosotros hemos estado en el reino equivocado, con conceptos equivocados, pensando que Dios es menos poderoso porque hemos estado por vista y pensamos que nuestro proceso puede limitar a Dios. Pero si la palabra dice que hemos nacido de una semilla incorruptible, ¿verdad? Como dice, como la hierba, la hierba siempre está verde. Esta semilla que es incorruptible, inmarcesible, inmarchitable, eso quiere decir que cuando Dios siembra algo, va a producir. Pero al menos que nosotros creamos de que la semilla que está depositada en nuestra vida y en nuestro corazón no es lo suficientemente fuerte, no es lo suficientemente incorruptible para producir algo en mí, entonces va a ser cierto. Tengo que tener cuidado en lo como yo creo y en el acceso de abundancia que yo sé que está puesto en esa simiente. Es importante que nosotros sepamos que para Dios no hay nada imposible, que lo imposible que para Dios era, lo hizo posible en el momento que Jesucristo murió. Entonces, cuando Cristo muere, Él planta una semilla en nosotros. Y para que nosotros podamos entender, vamos a desglosar bien esto, ¿verdad? Si usted siempre, toda la vida va a ser un hijo de su papá, ¿verdad? Porque es la simiente, ¿verdad? Es la sangre. Y siempre va a tener rasgo de él, ¿verdad? No importa si usted hable con él o no hable con él. Es un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo si usted habla o no habla con Dios. Lo que estoy diciendo que no depende de usted, de que en la semilla están todos los rasgos. Entonces, asimismo, en la simiente espiritual, nosotros tenemos todo lo que Dios ha puesto. Y cuando yo le creo a Dios de que lo que Dios plantó a mí, que la abundancia que Dios plantó a mí, eso quiere decir que hay abundancia de sabiduría, que hay una abundancia que está produciendo en mí. Cuando yo descanso en esa verdad, entonces Dios puede actuar. ¿Por qué? Porque es una simiente incorruptible, algo que no se marchita, algo que no tiene una escasez de valor en mí. Entonces, vamos a ver más, ¿verdad? Acá, simiente, ¿qué quiere decir simiente? Y nosotros somos una simiente que es una semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y prevalece. Entonces, si tenemos una semilla incorruptible a través de la palabra, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Las palabras que he dado son vida y es Espíritu Santo. La palabra de Dios que vive y prevalece. Nuevamente, semilla quiere decir simiente. En griego es espora, que quiere decir siembra. ¿Qué es lo que Dios sembró en ti? ¿Qué es lo que Dios plantó en ti? Plantó Espíritu Santo, plantó una semilla, plantó una simiente, plantó algo en ti. Y cuando tú eres renacido, cuando Dios hizo una nueva creación y de acuerdo a esa naturaleza, así como Génesis lo está declarando de que su género es de acuerdo a la semilla que está en él y de acuerdo a la naturaleza, dice, ¿se acuerdan? Acá Génesis está hablando de que es la semilla según su naturaleza y la naturaleza es Espíritu Santo y el Espíritu vivifica. Entonces, este tipo de semilla está viva en ti. Por implicación es un linaje, por implicación es semilla. Que también podemos ver viene la raíz espeiro, se escribe así, no sé si se pronuncia así, pero dice espeiro, que es S-P-E-I-R-O, espeiro, que es probablemente fortalecido. Y a través de la semilla, a través de la simiente, nosotros somos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. ¿Se acuerdan ese versículo donde dice que día a día nosotros somos fortalecidos en el hombre interior a través del Espíritu? ¿Por qué? Porque es la simiente, es la fortaleza, es la naturaleza de abundancia. No tenemos una escasez, sino tenemos un acceso de gratitud, de gozo, de salud, ¿verdad? De un acceso con Dios en el trono de la gracia. Entonces, esta raíz que es fortalecido también es mediante de la idea de extender.
que es esparcir. Por eso estábamos hablando también del reino, porque a través de la semilla, a través de la simiente, yo puedo esparcir el reino, porque parte del reino es el evangelio, y parte del evangelio es decir que estamos en el reino de su amado Hijo y de todo lo que hemos hablado, ¿verdad?, acerca del evangelio. Es decir, sembrar. Entonces Dios sembró una simiente, Dios plantó una semilla, Dios plantó, sembró Espíritu Santo en ti, ¿verdad? Literalmente es sembrar. Esta palabra es sembrar. ¿Y qué es lo que se siembra? ¿Qué es lo que se recibe? La semilla, la simiente. En latín, esto es espora, que básicamente quiere decir lo mismo que es semilla. Espora en latín quiere decir espeirín, que es sembrar más en esperma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque semilla, simiente, por eso dicen, la simiente de Abraham, la simiente. ¿Por qué? Porque viene de eso, ¿verdad? No es raro, ¿verdad? De que se asocialice con eso, ¿verdad? De la vida. ¿Por qué? Porque espora es semilla, simiente, que es esperin, que viene de sembrar más allá en el sentido de un esperma. Por eso cuando nosotros podemos ver la palabra, ¿verdad? Que dice, y la palabra que se plantó en ti, o la semilla desde que creíste y conociste y confesaste, ¿verdad? Y desde el momento de que en ti se plantó esa semilla, ¿verdad? La palabra de Dios también en latín es espora, ¿verdad? Equivale a la espora que estamos hablando, que es esperma, que es prácticamente da vida. ¿Se acuerdan? Todos los evangelios a Jesucristo le dice, y yo las palabras que os he dado dan vida, ¿verdad? Y las palabras que os he dado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios es un libro de que si usted lo deja en la esquina no va a ser mucho, pero cuando nosotros lo hacemos nuestro y no refutamos, entonces lógicamente toma poder. ¿Por qué? Porque son palabras de que tienen espíritu y tienen vida. ¿Por qué? Porque Dios inspiró a cada hombre, ¿verdad? Y dice en Pedro dice que la voluntad de Dios no fue traída por voluntad humana, sino fue inspiración del Espíritu Santo. Y si fue inspiración del Padre Celestial, lógicamente por eso es espíritu y vida, porque vienen de Dios, que es espíritu, ¿verdad? Así que la palabra de Dios es la que da vida y la que es espíritu, ¿verdad? Como también nosotros hemos visto varias veces en el Evangelio de Juan, que aún y podemos ver en otros como Hebreos, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que la palabra también dice que no falta de poder, ¿verdad? Lo hemos visto en muchos versículos, ese es Isaías, y la semilla plantada en ustedes es la que hizo que ustedes volvieran a nacer, ¿verdad? Esta semilla es la base de la autoridad, ¿verdad? Es la base del evangelio, donde cuando nosotros creímos, tenemos esa nueva creación, y a través de la creación, lógicamente, al principio Jesucristo, por eso se le llama el único hijo, ahora es el primogénito porque es el primero, y ahora nosotros también dice de que nosotros a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero más que todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos. Estas no son figuras, estas son realidades espirituales. Tú eres hecho hijo. ¿Y cómo? Porque Dios engendró, ¿verdad? Engendró Espíritu Santo en ti. La verdad, así se debe de poner. ¿Por qué? Porque Espíritu Santo, ¿verdad? Viene de lo mismo, ¿verdad? Semilla, simiente, es lo que estamos hablando de esperma. Y cuando tu creación es renaciste, ¿verdad? Algo ahí funcionó, una nueva creación está en ti, ¿verdad? Y es lo que dice la palabra. Entonces, a través de esa nueva creación, a través de esa naturaleza, a través de, como hemos estado viendo en Génesis, de esa semilla, de acuerdo que está en nuestra tierra ahora, ¿verdad? De acuerdo según la naturaleza, tenemos una de las cosas que Dios nos ha dado en ella, que es someter la tierra, ¿verdad? Nos ha dado el derecho de someter la tierra, de poder soyuzgar las cosas, ¿verdad? Tú tienes autoridad para someter todo, ¿verdad? Tienes autoridad para someter la tierra,
No es que no van a haber, no es que no hay un enemigo o no es que no van a haber desafíos, pero tú tienes la autoridad de la serpiente y de los escorpiones. Los evangelios dicen de que a ti te he dado la autoridad, ¿verdad? Así como se la dio a los discípulos para que te para pisotear. Y la palabra pisotear es someter. Cuando dice que está debajo de tus pies, es que tú la estás sometiendo. Cuando dice que todo lo puso en la planta de los pies de la iglesia, es que los puso debajo de la iglesia. Entonces, eso quiere decir que Dios te ha dado dominio a ti para someter las cosas. Entonces, la palabra no es no es un libro de ciencia ficción, es la verdad. Cuando dice que todas las cosas las sometió en Cristo Jesús y Cristo Jesús las sometió a la iglesia, quiere decir que todas las cosas han sido puestas debajo de tus pies. Esa es la realidad espiritual, ¿verdad? Y nosotros nos tenemos que elevar a ellas. Estamos en una posición mucho mejor que la de Adán, ¿verdad? Adán tenía dominio sobre todo. Cuando Dios le dice, oh, dejemos que el hombre se enseñoree de todo, ¿verdad? Leímos eso en Génesis cuando le dice, oh, el hombre se puede enseñorear de los peces, del mar, de todo, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos una vida en abundancia, ¿verdad? Tenemos una vida con autoridad. Aún te ha dado el poder sobre los poderes y las huestes, porque así dice, ¿verdad? Que tú tienes poder, porque si tienes el nombre sobre todo nombre, donde todo nombre se dobla sobre Cristo Jesús, todas las huestes, todos los síntomas, cualquier nombre dice que a Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces no hay ningún nombre que no esté debajo de los pies, que no se pueda someter a la autoridad de Cristo. Eso quiere decir que todo síntoma, que toda enfermedad, que toda circunstancia, cualquier cosa está por debajo de los pies, ¿verdad? Ya no son las circunstancias las que van a gobernar, sino es tu simiente la que va a resultar, ¿verdad? Ya todo es diferente. Pero la autoridad va a venir a ti, o la autoridad va a llegar a revelación a tu mente, porque tú la tienes. Pero no tienes no tenemos, lo que carecemos es la percepción del acceso, pero tú la tienes. Yo te estoy diciendo en este momento, ¿verdad? Que llega a ti, pero yo estoy hablando de la revelación, porque la autoridad siempre la has tenido, ¿verdad? Entonces, la autoridad siempre ha estado de tu lado, siempre ha estado a tu favor. Solo que nosotros tenemos que entender que la autoridad es cuestión de identidad. Si tu identidad no está en Cristo Jesús, entonces tú vas a dudar de tu autoridad. Si tu autoridad, yo digo, en el nombre de Cristo Jesús esto se va a someter a mí, y porque yo sé que Jesucristo hizo lo que hizo por mí, yo sé que las cosas van a obedecer al sonar de mi voz, no por lo que yo he hecho o hice o mi proceso, sino por la identidad que tengo, la asociación en Cristo Jesús o con Cristo Jesús en sus logros. Cuando yo hago eso, entonces aún el mismo diablo que dice de la Biblia que si aún él hubiera sabido, no hubiera crucificado a Jesucristo, él se va a someter a mí. Pero ¿con qué identidad voy? Si tú no tienes la identidad en el reino de Dios, entonces vas a carecer de autoridad, porque la autoridad es cuestión de identidad. Entonces tengo que realmente estar en el reino de Dios, así como lo estábamos hablando muchas veces, ¿verdad? De que cuando no tengo autoridad es porque no estoy bajo el reino, estoy bajo el reino equivocado, la doctrina equivocada, ¿verdad? Las enseñanzas equivocadas, y estoy siguiendo un evangelio o estoy siguiendo otra doctrina. Y es ahí donde yo pierdo la identidad si no estoy escuchando la verdadera simiente, ¿verdad? El verdadero simiente. Entonces nosotros podemos ver ahora que las riquezas del cielo, nosotros tenemos toda la garantía de las riquezas para aquí del cielo y de la tierra, porque todo eso habla Efesios, ¿verdad? De que tenemos esa garantía. Y a pesar de que sí hay un enemigo, porque nadie está diciendo que no hay un enemigo, nadie está diciendo que no van a haber desafíos, porque Cristo dijo, ¿verdad? En el mundo habrán problemas, habrán desafíos, pero yo ya vencí al mundo. El ser cristiano no quiere decir que usted no va a tener problemas, no va a tener desafíos, no va a tener tentaciones, que no se vaya a caer. Eso es muy diferente. Pero todas esas cosas, usted las va a someter. Eso no lo va a derribar, ¿verdad? Eso es algo muy diferente, ¿verdad? Muchas veces decimos, oh, no, que
que eso quiere, que eso quiere, va a eliminar las dificultades. No, que eso quiere decir que Jesucristo ya ganó sobre ellas. Ya no, ya las circunstancias ya no tienen un veredicto en mí. Es lo que básicamente es, ¿verdad? Ya nosotros podemos ver de otra manera. Así que los discípulos aún podemos ver que se admiraban de que todos los demonios y todas las cosas se sometían a ellos. Y es lo que el diablo no quiere que tú sepas, de que cuando tú te mantienes en la verdad de Cristo y te mantienes en la identidad, todas las cosas se tienen que someter a ti. Es una verdad infalible, es una verdad que realmente no tiene vuelta de hoja, pues no tiene otra más cosa que someterse a ti. Pero esta es la confianza que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos en Dios, de lo que la palabra ha dicho, porque la palabra es espíritu y vida. Eso quiere decir que la palabra da vida, ¿verdad? Es la palabra la que hace que las cosas sucedan. El espíritu que está en mí, la simiente, la creación que está en mí va en conexión con la palabra, porque la palabra es la que da espíritu, es la palabra que es espíritu y vida y no tiene falta de poder. Entonces, mi paquete o mi combo es lo que el Espíritu Santo, lógico, ¿verdad? Pero necesito saber la palabra, necesito saber el evangelio, necesito saber acerca del reino, necesito saber acerca de Cristo Jesús, ¿verdad? El problema, si se podría decir, en muchas ocasiones es que leemos quizás demasiado rápido la Biblia, o cuando la leemos, ¿verdad? Es de acuerdo a diferentes tipos de enseñanza tal vez, pero tenemos que leer, tomar tiempo, ¿verdad? La Biblia la tenemos que leer como una zona que dice despacio para poder entender. La semilla que está en nosotros es la realidad de espíritu de reino. Es un asunto espiritual en el cual no depende de nosotros. Es dado por fe, es un regalo. Yo no me lo gané. Y así como Dios creó todas las cosas desde un principio en Adán, ¿verdad? Y Adán le dice que él es el labrador, lógicamente lo puso en el jardín y Adán lo puso en el jardín. Ahora nosotros podemos ver que la palabra también dice que ahora que Dios, hay un versículo que dice que Dios es el labrador, ¿verdad? Dios es el que trabaja en nuestros corazones. Y con la simiente, ¿verdad? Con el consolador y la palabra. Sobre todo con el reino de Dios, ¿verdad? Dios creó una semilla para que nosotros pudiéramos multiplicar, ¿verdad? Todas las cosas que Él nos dio en esa semilla, todas las cosas, todos los tesoros escondidos. La Biblia dice, sí, Efesios dice que tenemos un tesoro escondido en el vaso de barro, ¿verdad? En nuestra vida tenemos un tesoro que produce, un tesoro que multiplica, que está en nosotros. No está fuera de nosotros, no viene hacia nosotros, está en nosotros, ¿verdad? Es lo que nos hace únicos. El reino de Dios, nosotros podemos ver de que se trata de multiplicar, ¿verdad? Dijimos esto, se trata de multiplicar, se trata de todo esto y también de dominio, ¿verdad? De dominio. Así que tenemos que saber que Dios siempre va a multiplicar en nosotros y lo que primero que el diablo quiere robar de ti es tu identidad, porque cuando tú no sabes tu identidad, entonces él puede gobernar y él puede hacerte creer que él todavía tiene poder sobre ti, dominio sobre ti y que todo lo que Jesucristo ha ganado no es suficiente y que tú tienes que hacer más. Cuando nosotros nos regimos por la ley, cuando nosotros nos regimos por este pensamiento de que no es lo suficiente o que me llevo por los 5 sentidos, lógicamente nosotros le estamos diciendo al diablo que él tiene un acceso porque él me va a tentar en lo que yo veo y en mis esfuerzos, porque cuando él me dice tú no puedes, lógicamente yo le voy a decir sí es cierto, porque si él viene a mí y me ataca a mí, de acuerdo a Margarita, va a tener toda la razón. Pero si él me ataca a mí, de acuerdo a Cristo Jesús, nunca la va a tener. Ese es el reino de Dios. Y esa es la importancia de vivir en la autoridad debajo de Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos que tener realmente los ojos abiertos de cuál es el evangelio que estamos escuchando, cuál es el evangelio que estamos realmente aceptando, ¿verdad? Lógicamente, en toda investigación, en toda cosa que nosotros hagamos, siempre va a venir una interrupción,
Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades o cuando tú estás queriendo realmente no ir con la corriente, ¿verdad? De todo el mundo, siempre va a venir una resistencia, pero esa resistencia no quiere decir que estás equivocado. Todo lo contrario, Jesucristo tuvo la resistencia. No todo el mundo escuchó a Jesucristo, no todo el mundo aceptó la palabra de Cristo, ¿verdad? Y muchas veces va a venir esa resistencia. Y el diablo te va a decir, oh, bueno, si esto fuera real, si esta fe fuera real, entonces ¿por qué no todos lo escuchan, verdad? Pero la verdad, la misma Biblia dice eso. Nosotros vemos la parábola del sembrador, de la cizaña y todo eso, y la misma palabra dice de que pues no, que aunque parezca despacio, el reino de Dios, igual nuestra fidelidad es sembrar y no tener que tentar, que es nuestro trabajo hacer que la gente crea. Ese es el trabajo de Dios. No le puedo robar el trabajo a Dios, no puedo desemplear a Dios porque Él es el labrador. Mi trabajo de fidelidad es hablar la verdad, ¿verdad? Que es la fe en Cristo Jesús. Lo demás, no, realmente nosotros podemos ver que las cosas van a venir. Pero nosotros tenemos el poder de someter todas las cosas bajo los pies, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos con fe, las cosas van a venir. Pero mientras tanto, nosotros estemos realmente enfocados en que no necesito ver para creer, no necesito validación, no necesito aprobación, en el sentido de evangelios o cosas diferentes, solo necesito la aprobación del evangelio. Sé que muchas veces puede ser que sea difícil pararse firme en el evangelio de Cristo porque estamos muy acostumbrados a realmente a tener otro tipo de sistema, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que realmente ver lo que dice la palabra. Tenemos que adherirnos a lo que dice la palabra. Y nosotros tenemos que saber que la fe es la fe de Cristo, ¿verdad? Que nosotros tenemos una garantía en la fe de Cristo. Entonces todo, absolutamente todo toma tiempo, ¿verdad? Y cuando Dios dice, Dios los bendijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y dominen los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre ella. Todo toma tiempo. Por eso la palabra en Filipenses dice que el que comenzó la nueva obra la va a perfeccionar. Entonces, tu identidad en Cristo Jesús, tu asociación en Cristo Jesús es muy importante y esencial para comprender. Si tú quieres que Dios siga abriendo los ojos del entendimiento de tu corazón, porque Él está abriendo los ojos del entendimiento porque tiene sabiduría. Lo que no tenemos a veces es entendimiento, pero la sabiduría está en ti. No es que la sabiduría crezca, es que el entendimiento a veces está bloqueado porque tenemos enseñanzas limitadas que no hacen que en nuestros ojos del entendimiento haya una revelación sobre un asunto espiritual. Entonces, por eso Pablo decía que quería que nosotros, los ojos del entendimiento fueran abiertos para que pudiéramos comprender las riquezas en Cristo Jesús, para que pudiéramos andar en Cristo Jesús, para que ya no viviéramos nosotros, sino Cristo Jesús viviera en nosotros. Que así nosotros pudiéramos vivir concentrados en el evangelio, en todo lo que hemos hablado, ¿verdad? La importancia del evangelio, de seguir ahí, y lo que se ha sembrado, ¿verdad? Toma tiempo en todo, porque toda semilla toma tiempo, la palabra va a tomar tiempo, el entendimiento, ¿verdad? Pero siempre y cuando tú y yo seamos fieles a la palabra, en el sentido que la obedezcamos, aunque vaya realmente a veces en contra de lo que queremos, o aunque no esté de acuerdo con otras enseñanzas, la fidelidad es que yo voy a cumplir, ¿verdad? Lo que la palabra dice. Y entonces el conocimiento se va a multiplicar. El entendimiento, ¿verdad? El entendimiento se va a multiplicar, en el sentido se va a expandir y esparcir, porque eso es lo que produce la semilla. La semilla va a hacer que los ojos del entendimiento se abran, pero lo único que puede abrir los ojos del entendimiento es cuando yo obedezco la fe de Cristo, cuando yo obedezco lo que Cristo todo lo que a través del evangelio de Cristo me dice.
Pero si yo no estoy debajo de la autoridad de Jesucristo, quiere decir debajo del conocimiento de Cristo, debajo de la doctrina y del evangelio de Cristo, entonces mi conocimiento va a estar ciego. ¿Por qué? Porque no estoy debajo de la autoridad o del reino de Cristo, que quiere decir el conocimiento de Él. Entonces, si yo ando por otro conocimiento, entonces ese conocimiento me va a cegar. Entonces, esto es lo importante, ¿verdad? De que tenemos que saber qué espíritu, dice la palabra, estamos escuchando. Primera de Corintios 15, 37 al 38 dice, y 45 al 50, dice, sí, lo que se siembra no es la planta, lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea el trigo sea el trigo o de otra cosa. Después Dios le da forma, después Dios le da la forma que Él quiere a cada semilla que da el cuerpo que corresponde. Asimismo dice la Escritura, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida, ¿verdad? En espíritu que da vida. Entonces, Jesucristo dijo de que Dios iba a mandar al Consolador, que iba a mandar un Consolador, que iba a mandar el Espíritu Santo en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y lógicamente, por eso Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Quiere decir que primero tuvimos que nacer de carne, ¿verdad? Y después renacimos. Y el primer hombre fue hecho tierra, lógicamente porque era tierra, y el segundo hombre es del cielo. Eso quiere decir que no que estaba con Dios en el tiempo, ¿verdad? Sino que del cielo en el sentido de que vino de Dios, que la simiente, acuérdense que estamos hablando de simiente. Eso lo que nos está diciendo es que procedió de Dios, no que estaba con Dios, sino procedió de Dios como simiente, ¿verdad? Lo mismo se le dijo a María, y ahora concebirás a un hijo. Entonces los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho tierra, y del cielo son como aquel que ha hecho cielo, ¿verdad? En el sentido de Cristo. Así como nosotros parecemos al hombre hecho tierra, así nos pareceremos en aquel que es el cielo, ¿verdad? Está hablando de cuando Jesucristo venga. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no se puede tener en parte del reino de Dios. Lo cual es corruptible no puede tener parte de lo incorruptible, ¿verdad? Cuando Cristo venga, lógicamente no se va a llevar el cuerpo, sino vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Y lo corruptible, dice, y que lo puramente material no puede tener parte del reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte de lo incorruptible. Y lo corruptible no puede tener parte de lo incorruptible. Entonces, podemos ver esto, que la palabra de Dios nos está hablando perfectamente de que lo carnal tuvo que hacerse primero, ¿verdad? Y después lo material. Y de esta manera nosotros podemos ver que lo incorruptible lógicamente es el reino de Dios. Lo incorruptible es aquello que no se ve. Lo corruptible es aquello que no se puede robar. No, la abundancia, el reino de Dios no es corruptible. No es algo que el diablo pueda quitarte. No es algo que el diablo puede corromper. No es algo que el diablo pueda ensuciar. No es algo que el diablo pueda realmente hacer. Tú tienes ya el reino. Y tú tienes esa simiente incorruptible. Tienes esa simiente desde ya. Tú estás gozando esa simiente. Tú estás ya gozando esa identidad en ti. Eso es tuyo. El reino invisible eterno donde realmente el diablo ya no tiene un asunto en ti o contigo, así como Cristo Jesús, ¿verdad? Así somos nosotros. Y así dice la palabra. Primera de Juan 4:17 dice, y esta es la manera... Y de esta manera se hace realidad el amor en nosotros para que aquel día del juicio tengamos confianza. Entonces nosotros podamos ver que el reino de Dios es invisible y eterno. Y también nos está diciendo que así como Cristo es, así somos nosotros, ¿verdad? Ese es el reino. Así como Jesucristo es, así la realidad invisible, la incorruptible,
De esta manera se hace realidad el amor de Dios en nosotros para que la confianza que nosotros tengamos. Esta es nuestra confianza, ¿verdad? Que tenemos esta confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en el mundo. Esta verdad es realmente la verdad que hoy estamos concluyendo, ¿verdad? Esta es la verdad que tú y yo estamos. Esta es la verdad estampada donde dice que de manera, primera de Juan 4:17 dice, de esta manera se hace realidad el amor en nosotros para que en el día del juicio tengamos esta confianza. Tenemos esta confianza porque como Jesús es, o sea, como Jesús es, no es como Jesús fue, es como Jesús es. Ahorita el reino de Dios, así como Cristo es a la derecha del Padre, con todos los derechos, con toda la autoridad, con todas las cosas que Él está haciendo, ¿verdad? Así como Él es, ¿verdad? Por eso cada vez que nosotros, que nosotros caminamos en la palabra, nosotros, ¿cómo es Él? Él es sano, sí. Entonces, lo que Él ganó y lo que Él es se unen. Efesios dijo eso, que en Cristo Jesús se unió las cosas celestiales con las cosas terrenales. ¿Y qué es lo que se une así como Él es? Eso quiere decir de que sus logros, lo que Él hizo terrenalmente, yo me identifico, pero también me identifico con lo que Él ya es. El reino de Dios, lo que me está diciendo, que yo tengo la confianza de que así somos nosotros en este mundo, como Él es. ¿Él es qué? Él es santo, Él es sano, Él es el administrador, en Él se han puesto hecha toda la sabiduría. Se ha dejado todas las cosas en Él, pero Él es la cabeza, Él es el acceso, ¿verdad? Él es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque aquí se une, ¿verdad? Aquí se une una realidad inmutable de que lo que Él hizo cuando estaba en la tierra, lo que Él hizo cuando logró todo esto, pero también lo que Él es. Él unió lo que estaba en el cielo, ¿se acuerdan? Efesios dice de que por Él unió las cosas del cielo y las cosas de la tierra las unió. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos como Él es, con sus logros, con los logros que Él hizo en la cruz, con lo que Él desarmó en la cruz, con lo que Él te dio en la cruz. Pero no obstante, no solamente lo que Él te dio en la cruz, no solamente con la victoria que Él te dio en la cruz, no solamente con la sanidad que Él te dio en la cruz, no solamente con la sangre que Él vertió en la cruz, no solamente con la asociación que Él vertió en la cruz, sino con el poder resurrector. Y el poder resurrector habla del cielo, habla de que así como Él es, toda la herencia, nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, no cuando Él venga, sino desde el punto, nosotros caminamos como Él es. Caminamos con lo que Él obtuvo, pero somos aquí en el mundo. No dice cuando Él venga. No está diciendo que cuando Él venga. Está diciendo que así somos nosotros en este mundo, no en el venidero. Así que así como Él es a la derecha del Padre, reinando, haciendo todas estas cosas, así como Cristo es, que es el primero a la derecha del Padre. Yo estoy sentada a la derecha del Padre. Soy real, es Cristo en mí. Cristo en mí, no solo abogando por mí, sino Cristo en mí. Él es mi cabeza, Él es el que logró, Él es el que es el administrador, Él está haciendo una morada en el cielo, pero así como Cristo es en lo celestial, en lo auténtico, en la abundancia, en todo lo que está logrando, en todo lo que Él es allá en el cielo, así soy yo. Podemos ver esto, podemos ver que el reino de Dios realmente se expande, el reino de Dios realmente une estas dos cosas, une esta capacidad, une el poder de la resurrección, porque dice, Corintios nos dice que las cosas del cielo, ¿verdad? Que las cosas del cielo, las cosas celestiales, y Pablo dice que podamos entender cómo nosotros somos vistos, cómo nosotros somos.
Así es como en las cosas del cielo. O sea que mi asunto, mi vida, mi identidad es celestial. Por eso soy realeza, por eso soy realmente quien yo soy. Y por eso el diablo quiere dejarme atrapado con distracciones del mundo, con doctrinas del mundo. Me quiere rebajar a un nivel donde Dios ya me dice que yo soy como Cristo es en este momento en el cielo con Él. Dios me está diciendo acá en su palabra que esta es mi confianza, que así como Jesús es ahorita así en este momento en el cielo, así soy yo en el mundo. Si podemos poder abrir los ojos del entendimiento y poder comprender esta verdad literal, que las cosas del cielo con la tierra se han unido y que yo vivo una vida eterna porque tengo lo eterno en mí, tengo el reino de Dios en mí, tengo la autoridad de Cristo en mí, no solo la que Él realmente quitó, sino la autoridad que Él la puso. Él te ha coronado. Él te ha coronado de gloria, Él te ha coronado de bendición, Él te ha coronado de acceso, Él te ha coronado de abundancia. El reino de Dios es tuyo, el reino de Dios vive en ti, el reino de Dios eres tú, así como Cristo es, así como el reino de su amado Hijo, que Él también está en el reino de Dios, así eres tú, eso eres tú, la esencia misma de la autoridad de Cristo. Todas las cosas están dominadas, sometidas. ¿Por qué? Porque lo celestial y lo terrenal se unió. Podemos ver este versículo realmente como una estampa de victoria, porque ahora sé de que ya vivo en una vida de que no solamente fueron las cosas que Jesucristo logró en la cruz, sino lo que realmente logró en el cielo, lo que Él realmente logró en la resurrección, en la ascensión y en la coronación, en el sentido de que Él está en el trono con su Padre, que es nuestro Padre, y también nos coronó a nosotros. Nosotros no estamos a la par no estamos sentados a la par de Cristo Jesús. Nosotros estamos sentados con Cristo Jesús. Tenemos, es una autoridad legal. Y es cuando nosotros podemos entender eso, es lo invisible, lo incorruptible. El reino de Dios, lo incorruptible de Dios vive en ti. Lo incorruptible de Dios, el reino de Dios, así como Cristo es. Solo imagínate, yo quiero que tú te imagines en este momento cómo Cristo es. Cómo Cristo es. Y la palabra te está diciendo ahora que así como Él es en este momento, allá en el reino de gloria, allá con el Padre Celestial, así eres tú. Entonces eso quiere decir que si yo soy el reino, yo soy la realeza, yo soy el acceso, yo tengo absolutamente todo en bandeja de plata, yo puedo vivir desde el punto de abundancia, no del punto de escasez, no del punto de ansiedad, no del punto de que hasta no ver, no creer, no del punto de que, ok, lo visible es más importante que lo invisible, el reino invisible. Y la fe es esta, y esta es la palabra de fe, de que Cristo, así como Cristo es, así soy yo. Esta es la palabra de fe, de que yo voy a seguir el evangelio de Cristo. No importa quién más no lo siga, no importa quién más no lo crea, pero las cosas invisibles son más palpables, porque ahí no va el ladrón a corromper, el diablo no te va a quitar. Entonces, esta verdad que así es, entonces nosotros tenemos que tener esta verdad palpable en el corazón. Tenemos que realmente ver esto en el corazón, ¿verdad? Así como Cristo es. Y esta es realmente la voluntad de Dios en nosotros, que podamos vernos, que podamos por fe ver y por el Espíritu Santo, que nuestros ojos sean abiertos para poder visualizar cómo nuestro hermano es. Si todo lo que logró aquí en la tierra, imagínense todas las cosas maravillosas en una abundancia celestial, en esa herencia celestial, así como Jesucristo es. Maravilloso, ¿verdad? Y esto es realmente maravilloso. Entonces vamos a terminar con Colosenses. Quiero terminar con Colosenses, solo lo voy a leer, no lo voy a desglosar, solo para realmente corroborar esto. Y dice así, Colosenses capítulo 1, lo vamos a leer todo y con eso finalizamos y esta sería la conclusión.
Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Señor y Padre y el Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Aquí dice en Jesucristo, otros dice de Jesucristo, ¿verdad? Habiendo oído la fe que hay en nosotros por Jesucristo o de Jesucristo, y del amor que tenéis para con todos los santos a causa de la esperanza la cual es guardada en los cielos, y la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Es lo que estamos hablando, por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y que lleva fruto. ¿Se acuerdan? Por eso comenzamos con Génesis. Está hablando de fruto. ¿Por qué? Porque va a producir y crece, se multiplica, ¿verdad? También en vosotros se produce, ¿verdad? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado y fiel ministro de Cristo. Nosotros somos ministros de Cristo, nosotros no somos ministros de un hombre, no somos ministros de una organización, somos siervos de Cristo. Para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Santo, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. No dice que seas más llenos de sabiduría, no dice que seas más llenos de bendición o que tengas más Espíritu Santo, no dice nada de eso. Dice que seas llenos del conocimiento de la voluntad, en toda sabiduría, ¿verdad? Tampoco pide por más sabiduría. Si ven, siempre pide para que los ojos del entendimiento sean abiertos de su voluntad en toda la sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Nosotros hemos hablado de ese fruto, ¿verdad? Mucho antes. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿En qué Dios te va a multiplicar? En el conocimiento. Va a abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas ver la sabiduría, para que la revelación del Espíritu, de ese esperma, pueda producir en ti y te pueda fortalecer con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, así como Cristo es. De acuerdo a la potencia de su gloria, ¿verdad? Así como Cristo es, así estás tú. ¿Verdad? Por eso vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz, el cual nos libró de la potestad el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Qué maravilla, qué maravillosa verdad la que estamos viendo. Y vuelvo y repito, esta verdad realmente quiero que ustedes se gocen conmigo, y aunque me tarde un poquito más, quiero volverla a repetir para aquello, ¿verdad? Para que vuelva en el corazón, ¿verdad? Primera de Juan 4:17, nosotros la leímos y dice, ¿para qué? Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo. ¿Y qué quiere decir el reino de Dios? Y el reino, ¿verdad? La traslación que tuvimos, ¿verdad? Y primera de Juan 4:17, lo vamos a volver a leer. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día de juicio tengamos confianza. Esta es la confianza que tenemos. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Que así como Cristo Jesús es. Porque tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así son ustedes. Quiero que ustedes se lleven estamos en una conclusión, ¿verdad? Estamos concluyendo con este tema, y lo que quiero que ustedes se lleven como estampa en su corazón es que puedan entender que ustedes son ahora el reino de Dios, que ustedes son la estampilla y que ustedes no solamente son lo que Cristo logró en la cruz, sino también lo que Cristo es en este momento. Por eso la palabra dice que para que podamos ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de la gloria. ¿Cuál es la gloria? Que nosotros tenemos que así
Primera de Juan 4:17 dice que la confianza es que así como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. El reino de Dios, el reino que nosotros fuimos trasladados es en base a Jesucristo, en base a la fe, en base a lo invisible, porque no veo a Cristo, pero soy testigo de Él, soy testigo de su fe, soy testigo de su muerte, porque el Espíritu Santo, porque el esperma, porque la Biblia, la palabra vive en mí, mora en mí, y por eso no vivo en ansiedad, y por eso no vivo con lo que veo, sino con lo incorruptible, la semilla incorruptible que es a través de lo invisible, a través de Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios, que así como Él es, así como la gloria que Él tiene, así camino yo en este mundo, porque lo celestial con lo terrenal se unieron, se han unido, así que lo que Cristo logró y lo que Cristo es vive en mí como reino, vive en mí como semilla, vive en mí como consolador. Es lo que dice la Biblia. Dice que esta es mi confianza, porque así como Jesús es, así soy en este mundo, no en el venidero, así como Cristo es en este momento, a la diestra de Dios, así soy yo. Eso quiere decir que el reino está en mí, que el reino soy yo, que la fe es la que no veo, pero la que sí vive, porque la fe no necesita pruebas, porque la gloria de Dios vive en ti. Y por eso ya no vivimos en caos. Por eso tenemos un acceso de abundancia. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que es la imagen del Dios invisible. El reino de Dios es lo invisible de Él. Cuando cualquier persona o cualquier religión o el diablo o un mensajero del diablo te diga, entonces, ¿por qué no veo? Entonces, ¿por qué no veo? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, convierte esas rocas en piedras. Cuando alguien te venga y te tienda con lo que, sí, entonces, ¿por qué no veo? Tú sabes que el Dios invisible puso una simiente en ti. Y vamos a confiar en el reino de Dios, que esa semilla está produciendo aunque tú no veas. Porque la verdad de Dios, el esperma de Dios siempre produce, Dios siempre multiplica. Yo no necesito ver, solo la gloria de Dios es que a mí me ha dicho de que así como Cristo es, así soy en este mundo. Y esa es la fe en la que yo vivo. Nadie puede refutar, porque el primogénito de toda creación, Él es la imagen del Dios invisible. El asunto de Dios es invisible. Por eso aún Hebreos habla de que aún le dice a Dios el invisible. El primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las cuales hay en el cielo, dice, las cuales hay en el cielo, así como están en la tierra. Entonces, en Cristo Jesús fueron creadas. Cuando Él resucitó, no está hablando de Génesis, está hablando de que cuando Él resucitó, ¿verdad? Todas las cosas fueron arregladas a través de Cristo. Lo leímos en Efesios. Dice, las cosas que están en el cielo como están en la tierra fueron restablecidas, creadas, ¿verdad? Las visibles e invisibles. Está hablando de lo terrenal y lo celestial. La parte de mí, de lo terrenal que Cristo ganó en la cruz, y lo celestial que así como Él es, así soy yo. Sean tronos, tú dominas. Dice, todo lo creó. Todo lo puso bajo tus pies. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Y Él antes de todas estas cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. A Él sea la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Está hablando de que todas las cosas fueron creadas en Cristo Jesús, en el sentido del cuerpo. Entonces, toda autoridad, toda potestad, así como Él reina, así reino yo. Así que lo que Él logró aquí, así yo lo logré. Entonces, ¿por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que Él tenga toda la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud. Entonces, cuando yo acepto la autoridad de Jesucristo,
acepto la gloria de Dios, porque aquí mismo me está diciendo que por cuanto agradó al Padre, que en él, ¿en quién? En Cristo habitase toda la plenitud. Cuando yo acepto el evangelio de Jesucristo, cuando yo acepto la fe verdadera, cuando yo acepto a Jesucristo en mí y toda la verdad y todo el evangelio y el conocimiento acerca de él, el Padre depuso todo que habitase toda la plenitud en Cristo. Y cuando yo vivo en Cristo, cuando yo permanezco en Cristo, cuando yo vivo a través del evangelio de Cristo, entonces la plenitud, el acceso de abundancia, no carece de acceso de abundancia, porque el acceso de abundancia se trata de lo invisible, donde el diablo no te roba. Porque el diablo te va a robar siempre cuando te pueda bajar a lo visible, a lo palpable, a la prueba. Pruébame esto, pruébame aquello. Donde él te pueda señalar en la carne es donde va a ganar. Pero lo celestial, el reino de Dios es lo invisible de Dios y lo que está en Cristo Jesús. Y así como Él es, así eres tú en este mundo. Y esa es tu verdad. Y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas. En Cristo reconcilió todo. Por eso está hablando de las cosas terrenales, de las cosas celestiales, porque en Cristo se reconcilió todo. Todo. No quedó nada, ningún asunto de fe que no concluyeras. Tú eres amado, tú eres santo, tú tienes sabiduría. Tú no eres más sabio mañana que la sabiduría es un derecho. Pero lo que nosotros oramos es para que los ojos del entendimiento puedan ser abiertos. ¿Por qué? Porque Él reconcilió todas las cosas y te reconcilió, no solo te reconcilió a ti con Dios, reconcilió todos los asuntos que estaban en tu contra, las reconcilió contigo, los reconcilió en ti. Así que así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, todas estas cosas fueron puestas en orden. ¿Por qué? Porque todo lo que Él ganó en la cruz, todos los logros, todas las cosas que Cristo hizo en la cruz por ti, y ahora todas las cosas que Cristo creó, se crearon en Cristo Jesús, en su resurrección, en la ascensión, y ahora donde está puesto, todos los asuntos espirituales viven en ti. De eso se trata el reino. De esto se trata el reino, ¿verdad? Así mismo, todas las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante su sangre y la muerte en la cruz o en el madero, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, así también a nosotros nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Entonces, cuando Cristo murió, cuando Cristo dio su sangre, cuando golpearon su cuerpo, reconcilió todas las cosas. No solo a nosotros, no solo nos dio salvación, sino nos dio el reino por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si en verdad habéis, ¿qué? Si en verdad permanecéis fundados en la fe. ¿Cuál es donde nos está llevando? Estar fundados en la fe. Eso quiere decir que no en doctrina de hombres, no en reglas de hombres, no adorando a hombres, sino adorando a Dios por medio de su Hijo, aceptando la fe, aceptando la palabra, aceptando lo que Dios ha estipulado, donde dice que el Padre puso toda la plenitud porque a Él le agradó. Pero la condición aquí en el 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si tenemos que permanecer firmes en Cristo. Tenemos que permanecer firmes en Cristo Jesús. Dice fundados, el fundamento en Cristo Jesús. La única manera que tus ojos van a ser abiertos, la única manera, porque Pablo dice esto, ¿sí o no? No me van a dejar mentir. Dice de que comienza Efesios y también aquí dice que para creciendo en el conocimiento de Dios, para que sea fortalecido y para que tus ojos sean abiertos en el conocimiento de Él. Entre más conoces quién Cristo es, más los ojos del entendimiento se van a abrir, más la revelación se va a ver. Pero si tú estás bajo un régimen religioso, bajo un régimen de hombres,
ese conocimiento se va a cerrar porque la única manera de que el conocimiento se abre es cuando está fundado en la fe, porque es la fe la que da, es Cristo el que da la revelación, ¿verdad? Es a través de Cristo. Entre más estés fundado en la autoridad de Cristo, entre más estés fundado en las verdades de Cristo, más se va a abrir los ojos del entendimiento porque el entendimiento está en Él. Es lo que aquí está diciendo, ¿verdad? En el conocimiento de Él para que nuestros ojos sean abiertos de acuerdo al conocimiento de Él. ¿Qué es lo que te trae la revelación o que se abren los ojos del entendimiento? Cuando nosotros estamos fundados firmes en la fe y sin movernos. Ese es el 23. Yo no les estoy diciendo nada que la palabra no diga. Y dice, permanecéis fundados firmes en la fe y sin movernos, ¿verdad? De la esperanza del evangelio. Del evangelio, lógicamente, que la palabra nos enseña, que habéis oído, el cual se predica por toda la creación debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta por las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Entonces, si tú predicas la verdadera fe, si tú predicas la fe y tú eres vituperado, tú eres rechazado, si tú no eres escuchado, todo lo que quieras, ¿verdad? Ese es el vituperio y las aflicciones que tú puedes llevar en tu cuerpo. Pero esta fidelidad en la fe, tú vas a tener una recompensa en el cielo, ¿verdad? Y de la cual fui yo hecho ministro, sigue Pablo, según la administración de Dios, la cual me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. Eso quiere decir que así como Cristo es, así soy yo. Eso quiere decir que las riquezas de la gloria, la abundancia y el acceso que está en la fe de Cristo Jesús, esa es mi gloria. Ese es el ministerio que ahora vivo. Es la gloria. Por eso yo puedo gozar de la gloria, porque Cristo está en gloria. Entonces las cosas del cielo como de la tierra se unen. Dice, y que ésta se ha dado a los gentiles, que es Cristo Jesús en vosotros. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho? Tuvimos una enseñanza que es Cristo en mí, ¿verdad? Cristo en vosotros, que aquí quiere decir Cristo en mí, ¿verdad? Cristo en vosotros. Que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Literalmente la vida de Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo no es una filosofía, es realmente, Él habita en mí. La esperanza de gloria. Y no es que yo no estoy esperando a Cristo en el sentido de que, cuando Él venga lo voy a tener. Él vive en mí, pero yo lo voy a conocer cuando venga, ¿verdad? Pero yo ya vivo en gloria. ¿Se acuerdan de que es lo que dice, lo que todos hemos estado hablando? Que la gloria que le dio a Jesucristo también nos la dio a nosotros, y que así como Él es, así somos nosotros, que la gloria que Él tiene yo ya la tengo. Por eso puedo vivir la abundancia y el acceso de ella. Pero cuando dice que esperamos la gloria, está hablando de cuando Cristo venga, ¿verdad? Cuando nosotros le veamos cara a cara, a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Presentándole a Cristo Jesús ante sus ojos perfecto, de acuerdo al evangelio de la fe. No de acuerdo a ninguna religión, no de acuerdo a ningún hombre, sino de acuerdo a la fe, ¿verdad? Al perfecto, a Cristo Jesús, para permanecer en la verdad y cimentados y fundados en la fe de Cristo, fundados en Cristo Jesús, para el cual también trabajo luchando según la potencia de Él. La potencia de Él. Entonces, el reino de Dios te ha dado la potencia, ¿verdad? Dice luchando según la potencia de Él. Así como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. La potencia de Él, la sabiduría de Él, el conocimiento de Él, que es el evangelio de Él. Entonces, nosotros no estamos aquí para adorar hombres, no estamos aquí para adorar. Sí predicamos, sí funcionamos como cuerpo, pero no estamos aquí para hacer fama de nosotros mismos, porque el evangelio es de Él. La potencia de Él, el cual actuó poderosamente en mí. Entonces va a actuar poderosamente en ti cuando estemos fundados en Él. Los ojos van a seguir siendo abiertos cuando nosotros nos obedezcamos la fe. ¿Se acuerdan que leímos eso en Hechos, donde decía que hasta los sacerdotes obedecían y se sometían a la fe?
Entonces tenemos que averiguar quién es Cristo y qué quiere decir esto, ¿verdad? En el sentido de cómo nos vamos a someter a la fe. ¿Cómo es que nos vamos a seguir sometiendo a la fe, verdad? A la fe de esto. Entonces, nosotros también, dice la palabra, ¿verdad? Maravillosa, dice, por lo cual asimismo padezco todo esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Así que retén la forma de las sanas palabras que has oído en la fe. Si ven, todo lleva a la fe. No a palabras de hombres, no a nada de eso. En la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto es Timoteo 1, 14 y 13, donde dice retén estas sanas palabras, porque es de la doctrina, que es por la fe y el amor de Cristo. Eso es por la fe y el amor de Cristo. Todo lo que tienes es por la fe y el amor de Cristo. Nosotros guardamos, el cual guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti. El reino de Dios mora en ti. Jesucristo mora en ti, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Es la promesa de Dios. Y la palabra misma dijo en Hechos 6, 7, ¿verdad? Donde dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba y los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, yo sé que todo esto es, ¿verdad? Maravilloso poderlo entender y comprender. Y Hechos mismo dice, ¿verdad? Hechos dice, ¿a quién vamos nosotros a obedecer, verdad? Respondió Pedro, Hechos 5, 29 dice, respondió Pedro a los apóstoles, ¿es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? ¿Verdad? Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer a Dios o a los hombres? Gálatas dice eso, o Gálatas 1:10 dice, o busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, no, nosotros no estamos aquí para agradar a hombres, estamos aquí para agradar y obedecer y basarnos a la fe. Porque cuando está la fe, tú tienes acceso de abundancia. Cuando crees en la fe, tú eres como la fe, ¿verdad? Y vamos a terminar con ese versículo nuevamente porque me encanta, para que se vayan gozosos esta noche. Primera de Juan 4:17, donde dice, de esta es la confianza que tenemos, de esta manera hacemos realidad el amor en nosotros, y esta es la confianza que tenemos, que así como Cristo es, así eres tú en este mundo. Gloria a Dios, así eres tú porque vives en el reino, permaneces en el reino, permaneces en esa fe. Y así como Jesucristo está reinando ya, así tú reinas ya. No solo por lo que Él unió en la tierra, sino también por lo que Él ha unido en el cielo. Así como Cristo es, así tú eres en este mundo, ¿ok? Dios te bendiga, eres lo mejor, eres como Cristo. No solamente vives en los logros de Cristo, sino literalmente eres como Cristo resucitado. Porque tienes el reino en ti, ¿ok? Y la palabra lo dice, no lo he dicho yo. Así somos nosotros en este mundo. Eso quiere decir que en este mundo, en este momento donde el ladrón nos roba toda esa bendición. Así que, amados, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, soyuzgarla. No tienes un acceso de abundancia, tienes el acceso de Cristo Jesús como Él es en este momento, así eres tú. Vive en esa realidad, no vivas en la realidad que te tienta a lo que ves, que te tienta a lo que tienes o lo que sea, sino a lo que está prometido, a lo invisible de Dios, a la promesa. No estemos ansiosos, sino seguros, confiados que así como Cristo es, tú eres reino, tú eres amado, tú eres realeza, tú eres simiente y toda la abundancia está en ti. Dios te bendiga nuevamente. Esta es la confianza que así como Jesucristo es, así eres tú en este mundo. Dios te bendiga, eres lo mejor.